Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Carolina Chabate salió de Colombia hace 10 años con unas ganas intensas de explorar el mundo. En el camino, coincidió con quien fue su compañero por 8 años. Se mudó con él a Sevilla y fueron tiempos de muchos retos, un proceso de adaptación profundo y una etapa en la que Caro, además de crecer a nivel personal, cultivó su vida profesional. Se dedicó a acompañar a diferentes personas en procesos de creatividad transpersonal. Hace unos meses, Caro tomó la decisión de morir a una versión de su vida para empezar otra. Se divorció, dejó Sevilla y regresó a Colombia hace 3 semanas con el deseo de empezar a escribir una nueva historia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos acá en un set muy natural, aprovechando la sombrita de este abuelo, de este árbol que nos acompaña el día de hoy. Estamos acá en el jardincito de Viaggio Hotel, un recomendado que ustedes saben que siempre les tenemos y planean visitar Medellín, sea de vacaciones, por querer ver a la familia o por el motivo que sea. Ya saben que aquí está Viaggio Hotel con una excelente ubicación. La ubicación entonces me parece a mí lo más brutal porque está entre, si quieren rumbear o hacer turismo gastronómico, está como Provenza cerquita. Si quieren ir como al centro de la parte histórica, si quieren al distrito cultural, al Perpetuo, que hay mucha actividad, está cerquita, está en la mitad de todo. Entonces total. Está bueno Viaggio, para que vengan y lo visiten. Y el día de hoy estamos con una invitada que varios de ustedes nos habían escrito, ay, ¿por qué no invitan a Caro? Y bueno, ahí agradecerle también a Vale Lotero que nos convenció a Caro de que se animara a venir a sentarse acá con nosotros, a regalarnos este espacio para conversar. Caro está recién desempacada, hace 3 semanas Caro llegaste Caro es de las España. Más recientes que hemos entrevistado, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás, Caro? Bueno, primero agradecerte por el tiempo, por el espacio. Estamos muy expectantes de esta conversación. Caro tiene también una cuenta en redes sociales donde comparte un poco de sus procesos, de su vida, sus procesos académicos. Caro nos estaba contando un poco como de su trayectoria y la verdad es que es demasiado amplia. Entonces yo dejaría esa presentación para que la vamos descubriendo como a lo largo de este episodio. Caro, yo creo que arranquemos por contarle a la gente cómo te sientes después de tantos años que viviste por fuera y ahorita de regreso en Medellín. Bueno, estoy súper feliz de verdad de estar aquí porque para mí conversar es como mi acto creativo favorito y yo me la paso hablando de creatividad, entonces qué rico como llegar a Medellín a crear de una y a conocer gente nueva que son ustedes. Y también me parece súper simbólico que estemos en las raíces de un árbol porque es como mi palabra del momento, la raíz. Entonces digamos que estoy como cambiando de maceta. Sí, como trasplantada. Muy simbólico, Sí. Sin querer queriendo. Sí, así estoy en este momento. Entonces, bueno, tiempo de buscar nuevos rayitos de sol, nueva agüita, nuevos nutrientes, qué pasó en las raíces. Caro, tú saliste hace 8 años de Colombia. 10 en realidad. 10 años. Casi. Bueno, una década por fuera, explorando otros lugares. O sea, creo que indiscutiblemente en 10 años uno cambia demasiado. Otra persona, total. Pero, Caro, ¿cómo era esa Caro de hace 10 años? ¿Qué la motivaba? ¿Por qué me voy a ir de Colombia? Igual no estuviste en un solo sitio durante esos 10 años, sino que te estuviste moviendo por diferentes partes del mundo. ¿Qué te motivó a irte y qué andabas haciendo en ese momento? Tú eres abogada, tu pregrado es 5 años te clavaste estudiando Derecho. Sí. Mira, yo creo que para mí han sido muy importantes las renuncias en la vida. Cuando yo tenía 19 años, creo que eso es importante para mí como mencionarlo, porque ahí fue donde me picó como este virus de los pies contentos, como el virus viajero. Yo insistí, no sé por qué, en irme un año a Londres. Era como una ciudad que toda mi adolescencia me había obsesionado. Y paré la carrera en la que era muy infeliz, porque pues la estudié como por motivos que no eran complacer anhelos míos, sino de otras cosas que se esperaban de mí.
Y fue un año súper feliz en Londres, ahí conocí como Europa, viajé en tren por Europa, hice esta experiencia del Interrail, estudié inglés, trabajé, me gané mis libras como en trabajos de estos que uno hace, que nunca cree que va a hacer en Colombia, por ejemplo, pues viniendo también como desde unos lugares muy privilegiados, como que tenía la oportunidad simplemente de estar en la universidad y ya, ¿cierto? En mi caso. Entonces eso a mí me abrió como el lente de la cámara. Yo siempre digo que para mí esa experiencia a los 19 años fue como cuando uno retrae el lente de la cámara y la imagen se amplifica. Y dije, o sea, el mundo es más grande, hay otras, o sea, la imagen es mucho más amplia. Y entonces desde que yo volví a Colombia en esa época, yo ya no veía la hora de volverme a ir. Era como esto, me tengo que volver a ir y encontrar maneras de volverme a ir. Entonces tiempo después, como les decía, empezaron como esto de no perder la oportunidad de irme, no sé, a México, a viajecitos, o viajar por Colombia, que lo hice mucho en mi veintena. Y ya cuando viene esa gran renuncia para mí, mucho, o sea, la vida me cambió un montón, murió mi padre, murió mi hermano mayor, y eso para mí como que la muerte me confrontó con, yo me puedo morir hoy, entonces me voy a quedar haciendo algo que me hace tan infeliz como ser abogada, ¿no? Aunque le había encontrado un rumbo muy bello en los derechos humanos en esa época, yo dije, esto no soy yo. Entonces decidí, la historia es mucho más larga, pero decidí irme a Asia, que era como otro sueño que tenía, Tailandia, el sudeste asiático. Y ahí empezó como esta gran travesía, hace ya casi 10 años, son como 9 años y medio. Y me fui para Asia sin tiquete de regreso. Yo en esa época llevaba años blogueando, escribiendo, haciendo talleres de escritura y practicando yoga. Y en ese viaje me di cuenta que yo no era una viajera por viajar, o sea que mi propósito no era llenar el pasaporte de sellos, sino pues el viaje interior. Igual soy muy intensita y muy profundita también, entonces era como, ¿y yo qué puedo aprender en este viaje? Entonces descubrí que me gustaba viajar lento, siento que me gusta vivir lento, me gusta quedarme en los lugares, como asentarme un poquito, conocer gente, generar cierta cotidianidad para mí, ¿no? Como encontrar un lugar donde tomarme un buen café, por ejemplo, donde escribir con mi libreta. Y entonces me quedé en una isla, casi 10 meses, en Tailandia, que se llama Koh Phangan, y ahí me fui a vivir como voluntaria a una escuela de yoga, primero como voluntaria, ya después empecé a trabajar ahí. Y a lo último, después de practicar mucho yoga, porque como voluntaria yo tenía que asistir a unas clases obligatoriamente para poder estar ahí, ¿no? Como que tenía que ser parte de la comunidad, yo empecé a decir como, esto es una vocación, o sea, yo por acá me quiero meter con toda. Y entonces en el 2015 ya terminé mi formación ahí como profe de yoga, me formé también en mindfulness y ya lo que hice fue como empezar como cierto retorno, entonces exploré un poco más Asia, pasé por Corea del Sur, me recorrí todo Vietnam en moto de sur a norte, que eso fue también como un viaje para siempre, o sea, como que siempre, cada tanto me visita ese viaje, no sé si les pasa, como que se despierta una memoria en el cuerpo y es como que sale este Vietnam que tengo adentro, así como Tailandia, y ya a la vuelta, en los viajes, digamos que yo creo que lo más hermoso de los viajes es como ese patrimonio vincular, ese patrimonio afectivo que van dejando los viajes. Me enamoré de un español a la vuelta y entonces ya para mí volver a Medellín era como, wow, ¿y qué más hay? O sea, ya viajé por viajar, ya viajé por aprender y si viajo por amor, ¿qué? Entonces me fui a España. Y ahí empecé como a experimentar otro gran viaje que fue llegar a hacer vida a España, concretamente a Sevilla, el sur, Andalucía, y eso fue un viaje tremendo de 8 años, un viaje relacional, un viaje de un matrimonio que ha sido como mi gran universidad de la vida, hermoso, y un viaje también como con este enraizar, volviendo a la palabra que mencionaba al principio, porque les voy a decir, yo odié Sevilla profundamente, yo estaba muy enfadada en esa época de mi vida, y eso que llaman duelo migratorio, por ejemplo, eso para mí fue depresión clínica, pues igual yo ya traía como un bagaje, y viajamos con nuestra mierda también, ¿cierto? Entonces yo llegué allá con todo eso, y llegué muy enfadada, y yo creo que Sevilla
es el amor más maduro que yo he tenido en mi vida. Porque ya después de 8 años llegó un momento en que Sevilla y yo dijimos como, nos aceptamos, vos tenés cosas que a mí no me gustan, vos tenés cosas que no vas a cambiar, yo igual tengo cosas que no te encajan a vos, pero nos amamos desde la aceptación. ¿Y qué era eso que tenía Sevilla que te incomodaba tanto? Tú que te viniste como peinado de Sevilla. Sí. Todo está muy simbólico hoy. Hasta vea. El señor hay alguien que estaba aprendiendo a reversar y le puso un pito al carro y nos tiene loquitos. Particular, ¿no? Sí. Uy, yo tengo tantas preguntas. De las cosas que nos molestan, ¿no? La juventud también está de esas ganas de aventurear y de descubrir el mundo, ¿cierto? A medida también de las posibilidades que tiene uno. Pero ¿había algún grado de conciencia de incomodidad? ¿Qué te incomodaba acá en Colombia, en Medellín? ¿O cuál era la búsqueda? ¿Había una búsqueda consciente o con el tiempo te diste cuenta más bien en ese viaje? A veces estando uno allá es que se da cuenta, a veces porque no quiere volver o porque va alargando y alargando y alargando el viaje. Por lo menos en la parte de Asia, lo de España ya el amor que mueve el mundo, pues. Yo creo que de cierta manera como que el traje empieza a quedarse pequeño. O sea, como, no sé, viajar por Colombia ya era como, wow, hay más Colombias que las que encierran las montañas de Medellín. Nosotros tenemos una geografía muy particular en Medellín, porque es que para donde miramos hay montañas. Entonces hay gente que eso le parece muy cómodo porque es muy acogedor, cobija, abriga, pero hay otras perspectivas que decimos como y que hay detrás de la montaña, ¿cierto? Con el tiempo igual, esto ya es un proceso del viaje interior como tal. Hoy, recién desempacada. Hoy como tu tatuaje, ¿no? Sí, sí. Hoy puedo decir que había una huida de mi parte también, sí. Uno también va huyendo un poco. Hace poquito me dijeron que uno huye de su propio tesoro. Y así, o sea, el haberme ido tantos años ha sido mi viaje de sanación finalmente. De decir como, wow, ya no tengo que huir. Y últimamente me aparece mucho esa frase de hogar es donde cesan las ganas de huir. Sí. Y de pronto yo ya la había leído hace muchos años, pero no le había prestado tanta atención. Y hoy me resuena bastante, como una cachetada, como, o sea, hoy ya tengo la conciencia para pararme frente a esa palabra como huida versus hogar, como que hoy ya tengo la conciencia para hacerle cuerpo a eso, ¿cierto? Sí, hay que formar un carácter también, o sea, yo pienso que justo eso que estás diciendo, como enfrentarte, como también a tus sombras y a eso que te incomoda, pero que tú no te sientes preparado como para darle la cara, creo que es la madurez, los años, la personalidad que se va formando y el carácter, de decir, pues esto soy yo y esto me gusta o esto no me gusta, y no hay necesidad de ponerle distancia. La única forma de sanarlo es enfrentándolo. Atravesarlo. Caro, pero ¿qué era eso que tú dices no podía con Sevilla? ¿Qué era eso que te generaba como tanta fricción? Yo creo que cuando empiezas a conocer un lugar, también llegas con, digamos, con unas expectativas o con unos sesgos de tu origen. Entonces, claro, Medellín es acogedor, es darle la bienvenida al raro, al extraño, al extranjero, al foráneo. Y yo empecé a darme cuenta que, y esto no es malo, pero Sevilla, por ejemplo, es una sociedad cerrada. Y yo llegué a una familia sevillana también, pero Sevilla es una sociedad cerrada. O, por ejemplo, me costaba mucho establecer conversaciones profundas. Sevilla es la capital mundial del small talk. O sea, ya es como, claro, la cervecita. Y si se les entiende algo, pues. Y hablar banalidades. Igual le vas agarrando el gustico, ¿no? Como a esa rareza de ese acento, a esa particularidad de ese acento que también tiene mucha belleza. Y es diferente llegar ahí como estudiante a llegar ahí, por ejemplo, con una pareja de allí, ¿cierto? Porque es como, todo, claro, yo llegaba de cierta manera como una adherida, entonces yo tengo que... También una obligación como insertarte en la sociedad, sí, porque yo tengo vida social acá, esta es mi casa ahora. Exactamente, entonces es como yo vengo al lado de esta persona que de cierta manera me está abriendo camino, pero luego te das cuenta que eso no garantiza tu camino, o sea, mi sanación con Sevilla fue a través de yo hacerme mi propio camino, de yo conseguir mis propios amigos, de yo
conocer mi Sevilla, decir, este es el bar que me gusta a mí, esta es mi gente de Sevilla y no tiene nada que ver, por ejemplo, con la de mi marido. Y es como eso de abrirme, o sea, abrirme mi propio camino fue mi sanación con Sevilla. Pero ahí es donde te das cuenta que uno puede ser extranjero de muchas maneras y que nada te garantiza que sea más fácil, ¿no? Entonces si yo hubiera llegado como estudiante, hubiera dicho como, ay no, qué rico de pronto tener una pareja de acá, pero yo llegué con una pareja de ahí y yo decía, no, pues de pronto si yo hubiera llegado solo hubiera sido más fácil, ¿cierto? Ah, sí, como, claro. Sí, siempre está ¿cómo sería así? Sí. Entonces, claro, también como el momento en el que yo estaba, los lentes que me estaba poniendo en ese momento. Yo también, como te dije, yo traía una mochila de mi vida, de mi biografía, de mi propio proceso de sanación. Y yo creo que, mira que la mirada como el mindfulness a mí me ayudó mucho, porque Sevilla tiene una particularidad, y es que su centro, que es precioso, yo no sé si la conocen, es muy laberíntico y no tiene calles paralelas. Entonces de repente uno dice, ve, como voy para allá y yo sé que esta calle me lleva, pues me voy a meter por esta otra que seguro es paralela. Y no, eso no pasa, eso es un laberinto. Entonces a mí me enfadaba mucho, me frustraba como llegar a sitios que yo decía, pero si yo me metí por acá porque estoy en un lugar que no tengo ni idea. Y me molestaba mucho tener el Google Maps. Entonces ya llegó un momento que yo dije, esto tiene que ser como sentarme a meditar. Y lo voy a hacer con compasión y voy simplemente a observar a dónde me lleva y vuelvo a traerme al presente con compasión, y empecé a callejear con esa perspectiva y claro, ahí empecé yo a ver como la riqueza, y hoy en día yo me muevo como pez en el agua por esas calles, claro, porque lo vi desde otro lugar, ¿no? Y fui más compasiva y empecé a ver como, bueno, otra riqueza y no con mis sesgos de esto me tiene que funcionar como me han funcionado otras ciudades o como me funciona mi ciudad natal, ¿no? Claro, a mí algo que me parece súper interesante en el tema de las parejas, o sea, de las relaciones interculturales, sobre todo en tu caso, que tú llegaste de visitante, sí. O sea, a ver, siempre hemos dicho acá que las relaciones interculturales pues tienen unos desafíos adicionales porque pues son dos culturas, dos orígenes, hay prácticas que son distintas, formas de ver la vida, perspectivas. Pero supongamos el escenario, yo tengo una pareja de España, yo soy colombiana y nos conocemos en Australia, pues los dos digamos que estamos en igualdad de condiciones. Los dos son visitantes. Los dos somos visitantes, los dos, dependiendo de la historia que tenemos, estamos tratando de construir una historia nueva en este lugar. Sí, los dos jugamos en cancha ajena. Pero en el caso tuyo, no es que la que estoy jugando en cancha ajena soy yo. Y hay una persona que se mueve como pez en el agua acá y siento que algo que afecta mucho las relaciones es como esa sensación que a veces alimentamos como de desventaja, ¿cierto? Como de esa competencia a veces también que se genera en las relaciones. Total. Pero es que él la tiene más fácil, total. Pero es que yo voy como la sombra de este man. ¿Cómo lo viviste en tu caso? Yo creo que parte de nuestra maduración, digamos, de ese proceso que fue súper retador, consistió en entender que yo había hecho una apuesta. Yo siempre lo veía como tener las fichitas del casino y yo decir, vea, yo hago esta apuesta y el monto de él de pronto se veía diferente al mío, pero entonces era como estar en paz con que yo había hecho una apuesta más grande y no verlo como una deuda, ¿cierto? Eso fue muy importante. Pero costó llegar a esa conclusión juntos, ¿cierto? Y decir como, yo estoy haciendo esta apuesta, vos no la tenés que igualar con lo mismo, porque por mucho tiempo creímos como, pues vámonos para un lugar neutral. Mucho tiempo creímos que esa iba a ser como una solución a muchas de esas desigualdades pues, que resultaban problemáticas. Pero después vimos que, bueno, había uno de los dos que estaba bien, había uno de los dos de la familia, porque fue una apuesta de crear una familia, uno de los dos de la familia que estaba enraizado y en ese enraizamiento yo era muy bienvenida y entonces es como, bueno, vamos aportando distintas cosas y vos también pues, a ver, y a mí Sevilla me dio muchas cosas en esa libertad como de verme a mí misma ahí con curiosidad. Entonces, por ejemplo, hice mi maestría en escritura creativa que siempre había anhelado hacerla.
Me formé como terapeuta Gestalt 4 años, que es casi como hacer una carrera, y entonces de pronto eso no lo hubiera podido hacer En otro escenario. en otro ¿no? escenario donde los dos tuviéramos que estar remando por sobrevivir, ¿no? Porque de eso también se trata, migrar juntos, en muchas ocasiones. Entonces yo creo que le pudimos dar la vuelta de esa manera. Yo he escuchado que el sur de España es un poco más machista. ¿Es verdad o no? No. ¿O no? Fue una percepción. Pues en mi caso yo no lo viví, No. yo no viví eso. Yo no viví eso, pues para empezar creo que no me hubiera enamorado de un hombre machista. No, pero la sociedad es lo que he escuchado yo, que el sur es como más arraigado. No fue tu versión. No, no fue mi experiencia. No fue mi experiencia, o sea, yo creo que en todo caso he experimentado más el machismo en Colombia. Ah, no, pues, sí, Sí. claro, definitivamente. ¿Y cómo te recibió la familia de él, entendiendo también que en muchos sectores en España los colombianos pues tenemos también como nuestros Ay, eso es muy estereotipos lindo. Sí. y hay también como cierta prevención por unas historias pasadas? ¿Cómo te recibieron ellos? Yo me gané la lotería. O sea, yo me gané la lotería con la familia de quien fue mi marido 8 años, porque yo jamás sentí eso. O sea, yo llegué a una familia que hoy en día sigo amando y creo que va a amar mucho tiempo. Caro, nosotros en este momento no recuerdo preciso, pero tenemos una historia similar, o sea, la tuya, alguien que... Paula, Sí, que Mackenzie. decidió, se separó, Paula se separó y decidió regresar a Colombia por un tiempo con 2 niños. Y eso me genera unas preguntas a mí, o sea, en realidad también el deseo de estar en otro país es por la posibilidad de construir una familia al lado de otra persona que es de allá, o porque justo en el momento de una separación decides volver a Colombia. Mira, definitivamente yo siempre supe que Sevilla no era mi lugar. No era mi hábitat. La piel no sentía que mi cuerpo, mi pelo, o sea, era como una cosa orgánica que mi cuerpo respondió de una manera muy diferente, por ejemplo, en esa planicie, en esa sequedad de esa tierra. Siempre fue una certeza de que yo ahí no iba a ser vida. Entonces, en el momento en que el ciclo de mi matrimonio comenzó a finalizar, de cierta manera también entendí que mi ciclo que mi historia de amor con la ciudad también se estaba terminando. Y ahí entra un poco la mística de los viajes, porque yo hoy estoy acá sentada en este espacio tan bonito, que no llegué ni hace un mes siquiera, y se lo decía anoche a unos grandes amigos de la vida. Yo estoy aquí como obedeciendo, yo he ido como obedeciéndole a la vida, y esa es la mística también de los viajes, lo que sea que cada uno crea, pero yo le he ido obedeciendo como a Dios, a la vida, al universo, como es por acá, y siento que hubo un momento en que me rendí a la otra renuncia, ¿no? Me rendí a la necesidad de saber por dónde era ya fijo mi siguiente destino, y entonces hubo un momento en que en todo este proceso, que también tiene mucha oscuridad, ¿cierto? Una noche oscura del alma, porque un final siempre te hace contactar con una oscuridad, en el que mi mamá me dijo algo muy hermoso, y me dijo, ¿por qué no te venís a tomar savia de tus raíces en lo que queda del año, y cuando ya podás otra vez sacar como el brotecito hacia el sol, decidís dónde querés estar? Y en eso estoy como... Y eso te quería preguntar, porque tenías una certeza de que Sevilla no Ya era no el era. sitio para estar el resto de la vida. Exacto. Y durante todos esos años, ¿cómo has visto a Colombia? ¿Hay una certeza de algún momento voy a regresar y va a ser mi sitio? ¿O Pues no lo sé, pero yo no reniego de Colombia. No, como que, hombre, hay Sí, cosas claro, que todo el sí, mundo... o sea, hay cosas que sí. Como mujer, cuando ya experimentas que puedes andar por una calle vestida como te dé la gana,
y no experimentas sensación de peligro, de sensación de riesgo de abuso, de que te estén piropeando, o como persona vas con tus cosas y tu móvil en la mano y no sentís que te lo van a robar de repente, eso se siente muy bien. O sea, hay cosas de las que uno reniega, pero en general como que yo no he visto Colombia como un lugar fallido pues para hacer vida, para nada. Entonces digamos que en Colombia yo también veo una tierra muy fértil para poder florecer, pues sí. Estás abierta sí, pues, a las absolutamente. posibilidades. Nosotros, Caro, tratamos como siempre de transmitirnos a nosotros mismos y a las personas que nos escuchan la idea de que está válido empezar en la vida las veces que sea necesario, ¿cierto? No importa si es a los 20, a los 30, a los 50, siempre tengo, pues desde que haya vida tengo la posibilidad de intentar algo nuevo, y más si es algo que me está generando algún tipo de incomodidad, pues ¿por qué no exponerme al cambio si me va a llevar a lugares nuevos donde puedo descubrir también otras versiones mías que pueden gustarme más? ¿Cómo te has sentido con este nuevo comienzo? También no vamos a negar que es diferente cuando uno tiene 20 años, decir, dejo todo tirado, me voy y me voy para Vietnam y hago una locura y me recorro Vietnam en moto, y pues también, ¿cierto? Sí, los años hay una vienen con una libertad ahí, hiperconciencia también que uno se va proyectando distinto. En tu caso ya estabas casada, pues como con una idea de futuro, pues ya alrededor de una familia, y como derrumbar tantas cosas y enfrentarte como a otra realidad que te para frente a la necesidad de reconstruirte en muchas dimensiones desde cero. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué ha sido como lo más retador? ¿Cómo estás viviendo este proceso? Pues digamos que yo estoy muy amigada con la idea de los ciclos, porque pues también es algo como que lo vivo como una filosofía, lo propongo en todo lo que hago, entonces casi que es como vivir lo que predico. Y mira, yo estoy muy conectada hace muchos años con las aves migratorias, me encanta leer sobre ese tema, me encanta saber datos. De hecho en Andalucía es un paso obligado de mucha migración de aves, hermoso, entonces siempre como que me gusta estar enterada de eso y ver cuánta filosofía y poesía tiene eso también, como para hacer la metáfora de lo que es la vida de una persona que viaja. Entonces volver hace parte del ciclo de ida, ¿cierto? Obviamente, o sea, el volver hace parte del viaje. Entonces en este momento yo estoy experimentando una relación muy bonita con una palabra que no sé si me inventé, que es desmigrar. Y que la descubrí por ti. Desmigrar es la migración al revés, la migración a la inversa. Reversa. Es migrar, las aves cuando desmigran se les llama como migración de primavera, que qué particular que la primavera es el florecimiento, ¿cierto? Entonces, desmigrar también es la posibilidad de volver a florecer, el ciclo vuelve a renovarse. Entonces, en esa desmigración encontré que pasan dos cosas muy bonitas. Una es que el ave necesita agarrar reserva energética y esto es acumular grasa, y la otra es el desplumaje, cambia de plumas. Entonces, cuando leí eso me dio mucha risa, porque yo en todo ese proceso como oscuro, porque hay una noche oscura al alma siempre que uno está a punto de tomar una decisión que cambia la vida, yo empecé a ganar peso, y yo cuando leo eso digo, claro, o sea, estoy agarrando reserva energética. Todo tiene sentido. A la desmigración. Que y entonces ahora siento como ese cambio de plumaje que al ave le permite ser más aerodinámica en ese vuelo de desmigración, en ese vuelo de regreso. Y entonces en ese cambio, que yo creo que todos los que salimos a buscar, es importante entender que no salimos ilesos del cambio. O sea, de hecho un ave no llega ilesa, a veces incluso perece por el camino, encuentra depredadores, los vientos la tumban, en fin. Entonces no salimos ilesos, y cualquiera que sea la trayectoria, ida, vuelta, cualquiera que sea el cambio, pues hay que entender que no vamos a estar ilesos, ¿no? Y una vez ya estoy acá,
Entonces, digamos, el objetivo de desmigrar es volver a anidar, volver a encontrar energía disponible pues para gestar lo nuevo. El ave busca reproducirse, entonces yo estoy entendiendo eso como, bueno, ahora voy a volver a gestar, y lo que voy a gestar es esa semilla que descubrí en todo ese proceso que fue mi muerte, digamos, porque fue una muerte, fue un dejarme caer por completo, fue morir a una relación, fue morir a una Carolina, y ahí brotó una semillita y yo dije, wow, ya sé, o sea, lo que no quiero es súper valioso, es un tesoro descubrir lo que uno no quiere, porque lo que uno quiere va cambiando. Y entonces, claro, descubrí lo que no quería, ya no es Sevilla, por ejemplo, ya no es la Carolina de Sevilla, pero también nació como, sí, brotó una semilla de, esta semillita me gustaría plantarla en mi nueva tierra fértil, ¿cierto? Y yo siempre he visto que este ecosistema que es Colombia, pues ha estado como disponible para mí, en cuanto a los afectos, en cuanto a lo profesional. Yo misma siento que yo nunca he huido de Colombia renegando de Colombia, por ejemplo. O sea, como viajera también para mí ha sido casi una responsabilidad dejar el nombre de Colombia por alto. Y yo misma he visto también ese cambio de Colombia en mis ires y venires, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reencuentro con la tierra, con la familia? Hay también un proceso cuando uno decide volver, y es que uno se acostumbra cuando está por fuera, sobre todo tantos años, pues también como a esa independencia, como esa especie de soledad, de decir, bueno, estoy yo acá enfrentando el mundo, y a veces como que volver y sentirse de nuevo es muy bonito, pero a veces también es como un poco, como que la acapara uno también parte del espacio que ya uno consideraba que era muy de uno. Bueno, yo creo que estoy en ese descubrimiento. Entonces, eso de la soledad me parece hermoso porque, digamos que en el proceso de migración, ese duelo migratorio de la ida para mí fue, y quienes lo han hecho sabrán que esto es verdad, hay una soledad escalofriante. Y en el proceso de desmigración yo he sentido de todo, hasta sin sentido, pues por no llamarlo de otra manera más cruda. He sentido de todo, pero me he sentido de todo menos sola. Y alguna vez alguien me dijo como, es que en Colombia se ama más rico. Aquí amamos más rico. Y para mí ha sido muy hermoso como decir, bueno, estoy en un fondo, ¿no? Estoy ahí con la tierra fresca para sembrar, estoy en una muerte, estoy en un renacimiento, pero estoy de todo menos sola. Y eso, por lo menos en el momento en el que yo estoy, contrario a sentirme como acaparada o agobiada, ha sido de sentirme cobijada y sostenida por la vida misma de una manera hermosa. Entonces siento que también en estos regresos que uno decide, quizá uno de esos miedos sea como, wow, estoy volviendo soltera, se atraviesan hasta, pues yo lo atravesé ya, creo, como el sentido de fracaso y lo cambié por un sentido de cosecha. Y cuando llegué acá me encontré y me encuentro en este momento tan amada y tan sostenida que, wow, es como desmigrar tiene muchas cosas del migrar, pero en mi caso particular, no ha tenido esa soledad tan devastadora. Y la toma de la decisión, ¿cuánto tiempo se fue cosechando? Sé que estuvo transversalizado pues por un tema ahí súper poderoso que era una decisión de vida. Se me va a quedar en Sevilla sola otra vez, pues. Yo en este momento estoy contactando mucho con una virtud muy suprema que hay en la vida, que es la paciencia. Y siento que es una virtud elegante y como en desuso en estos tiempos. Y esa paciencia a mí me ha implicado sentarme ante lo que me ha ido sucediendo, como cuando uno se sienta al frente de un escenario empezando que el espectáculo empiece. Y el espectáculo es lo que es, ¿cierto? Entonces creo que hay una parte del proceso del crear la decisión que tiene mucho que ver con entender que hay cosas que uno no puede controlar y que casi que es cuestión de ver si hay señales por ahí, ¿cierto? Porque de verdad que así es.
O sea, de repente a vos se te empiezan a cerrar los caminos. A mí, en los últimos meses, fue como cerré un proceso académico, Hacienda en España me multó, era como, ¿qué está pasando? O sea, hubo un proceso burocrático que se estancó muy importante en para mi residencia allí, y era como, o sea, todo está pum, pum, como camino cerrándose, y entonces lo que decía hace un momento era como, bueno, listo, obedezco, como, es como hay una parte en la toma de la decisión que yo creo que también requiere tanto paciencia como humildad, y desde ahí como, bueno, tomar también la decisión, porque es muy fácil ponerse a disparar a la loca, creo. Y hay edades, como decías ahorita, donde a uno le queda más fácil como, bueno, me voy por acá, y por acá, y por acá, y todo a la vez. Pero por lo menos para mí, que ya estoy como en la mitad de la treintena, que digo como, de pronto lo voy a hacer de una manera un poquito más humilde, más lenta, y como observando las señales del camino. Pero claro, eso a mí o sea, llegar como a esa actitud frente a la vida me ha tomado mucho trabajo de autoconocimiento, ¿no? Caro, ¿alguna vez pensaron venirse los dos como a intentar acá a Colombia, o eso fue una posibilidad que nunca se les cruzó como por la cabeza? No. ¿Cómo era la relación Colombia de con tu, él no de tu fue una expareja opción con nunca. Colombia? No, yo creo que él aprendió mucho acerca de ejercer el asombro a través mío, porque recorrimos bastante Colombia y él es un gran viajero. Una de las razones por las que estábamos juntos era porque somos los dos unos grandes viajeros, y bueno, Colombia lo vivimos de una manera como viajera, pero no, o sea, ya la vida como estaba planteada para él, pues no incluía Colombia como una posibilidad. Yo tengo una pregunta, Caro, sobre la flexibilidad, que es casi una condición cuando uno se va del país para estar bien. Y la creatividad, que es algo a lo que tú dedicas y que constantemente hablas de eso, y que hoy es muy premiado para todos, ¿cierto? Es un mundo que exige casi una hipercreatividad para caber y estar ahí, aparte de la velocidad, en contra de la paciencia que también mencionas. Creatividad más flexibilidad, cuando lo decías, me da igual a antifragilidad, que es una palabra que también estoy como viviendo mucho. Hay otra más manida, que es la resiliencia, pero yo como que no contacto tanto con la resiliencia, porque la resiliencia es como, justamente, vienen los cambios y yo me muevo, pero vuelvo al lugar de origen, vuelvo rápidamente a lo que era antes. En cambio, ser antifrágil es que estos cambios sí que me movilizan, y entonces yo me transformo en algo nuevo a partir de, digamos, de ese movimiento tectónico que ocurre en mi vida. Y por otro lado, para mí el ejercicio creativo ha consistido mucho en hacer una operación matemática de resta en lugar de sumar. Y entonces, claro, en momentos de mucho cambio, como es una migración, una desmigración, un viaje, creo que hay que saber muy bien como a qué renunciar, con qué no quedarse. Para mí eso es un ejercicio creativo muy importante. Hace poco estaba en la toma de decisión de volver, y mi pregunta era, ¿a qué tengo que renunciar para irme en paz de Sevilla? Y ahora que ya estoy aquí, mi pregunta es, ¿a qué tengo que renunciar para llegar en paz? Y han aparecido una cantidad de cosas. Y de nuevo es ese ejercicio de resta que siempre me ha propuesto la mirada creativa. Entonces muchas veces no se trata de llenar la maleta sino más bien aligerar la maleta. En el caso de una persona, como lo decías antes, que nunca sale, que se queda, que bueno, son maneras de vivir también, ¿cierto? Creo que tiene que ver muchas veces con que lo que te arraiga a un lugar son herencias, son maneras de vivir con la que de repente te tropezaste y te viste en un matrimonio, con hijos, con una vida casi que comprada, ¿no? Como, sí, prediseñada. Sí, prediseñada, prefabricada, o heredaste unos valores que nunca cuestionaste.
Y entonces, bueno, ¿y qué pasa si restaras eso e hicieras hueco, espacio vacío para otra cosa, ¿no? Caro, nosotros, pues te cuento eso muy desde la experiencia nuestra, como que sentimos que uno se va, como que migrar, cuando ya se vuelve un ejercicio repetitivo, cuando ya lo has hecho en varias oportunidades, se va volviendo como una relación un poco tóxica, como de dolor, pero amor, ¿cierto? Como necesidad, pero uno sabe que es difícil. Yo a veces siento que eso es como hacerse un tatuaje, como que uno sabe que le va a doler, uno sabe que tiene que pagar por eso, pero no lo quiere, y quiero otro, y luego quiero otro. Y a nosotros como que nos estaba pasando mucho eso, y era también una preocupación de decir, bueno, el tiempo va corriendo, el tiempo no para, y eso pues contrastado con la sociedad pues y la necesidad de asentarse en un lugar y de tener una vida medianamente estable, pues también lo conflictúa uno un poco porque hacemos parte de esa realidad y uno también se deja afectar por lo que tiene alrededor. ¿Ha sentido como eso, como y qué tal que no sea Colombia y entonces bueno, de pronto otra parte y explorar y se me va a ir la vida explorando? ¿Le tienes un poco de miedo a eso o es algo para lo que estás como preparada y relajada? La historia de mi vida. Sí, ¿no? Como siempre hay un prado más verde, siempre hay un lugar nuevo por conocer. Sí, yo creo que yo he lidiado mucho con eso toda mi vida y claro que está latente otra vez ahí. Hay algo muy problemático y creo que ustedes también se van a sentir identificados y es que ya donde estemos vamos a echar algo de menos, o sea, desde donde nos paremos. Cuando estoy aquí yo echo de menos cosas de Asia todavía, ¿no? Siempre vas a tener algo de extranjera y es un dolor, no se siente rico. Es un dolor, echar de menos a veces duele, ¿no? Es casi que una mirada nostálgica con la que hay que aprender a vivir. Y bueno, luego también tiene como un lado luminoso que es una fuerza, y es la fuerza que hemos tenido para irnos, porque se requiere mucha valentía para no tener hogar de repente, ¿no? Para decir mi hogar es una maleta y un compañero de viaje, o yo misma, ¿no? Se requiere mucha valentía para hacer eso. Entonces es una luz y es una sombra con la que hay que aprender a vivir. Es esa nostalgia, es esa pregunta sin responder de ¿será que allí podría de repente fundar otra vez esto? Así como también se requiere valentía para enraizarse en un lugar y en un hogar, porque también elegir un hogar después de haber andado tanto el mundo, para mí está siendo un ejercicio de, uy, esto me asusta. Esto de repente de quedarme, de enraizarme, de crear un lugar, me asusta. Y es dejar el mundo andando mientras uno está acá. No, y eso en relación a los años, como que uno siente que como que me estoy poniendo grande, entonces ya, yo no sé, yo le tengo como susto a la vejez, pues como que me asusta un poco, entonces digo como, o sea, ¿será que estoy parando porque ya me estoy poniendo grande y ya se acabó la energía en mi vida, pues esa que me hace moverme y cambiar y que me encanta esa emoción de lo nuevo, pero también es como esa dualidad entre la que uno se mueve, pero también nosotros, o sea, llevamos una época de la vida que casi que cada 2 años nos movíamos y decíamos, vamos a pasar la vida comprando neveras. No, yo digo, me va a pasar la vida desempacando una maleta y metiendo ropa a un closet. Estoy mamada. Entonces eso, estoy cansada, pero a la vez es lo que busco y lo que repito. Entonces pero es una cosa. Yo siento que hay una cosa que uno hay que reconciliarse si quiere seguir moviéndose, y es con la incomodidad. Y con la incomodidad, literalmente incomodidad, porque pues claro, quedarse en la casa de uno, con las sabanitas de uno, la almohada de uno, todo lo que representa eso, que es una delicia, cómo no, pero eso la cogiendo ventaja a uno.
y le va cogiendo ventaja, entonces cada vez que va a salir y llego, no sé, a un hostal, a un hotel, a una maleta, a un aeropuerto, yo sí estoy dispuesto a exponerme a esto. Y lo veo en una gran relación con la capacidad de asombro, que los años a veces también se la oxidan. van, claro, la capacidad de asombro, bueno, el mundo atrás de las pantallas también es más fácil de verlo y menos asombra aún, Wow. bueno, y creo que es clave ser capaz de incomodarse y disfrutarlo, o sea, es un costo que uno tiene que pagar por algo en realidad, y es lo que lo asombra, ¿no? Lo que hay después de la incomodidad. Y lo digo porque soy más grande que ustedes y La sabiduría. no, la sabiduría no, marica, el cuerpo, entre más grande la incomodidad le cuesta a uno más. Es que la incomodidad es Sí. fija. Claro, clavarse uno 15 horas en un bus, entre más grande es mucho más difícil Pero- mantener dormir en un hostal es como ya Sí, no. pero saben que Literal. entiendo lo que tú dices y lo comparto, pero también se me viene una parte de la conversación que tuvimos con Tomás, lisérgicos, y Tomás decía como hay que saber estar. Y hay que saber no estar. Y entonces ahí nos estamos enfrentando a esta dualidad y es como que es necesario también desarrollar ambas habilidades de forma simultánea, porque el que no sabe estar se puede, básicamente lo que decía Tomás era, quien no sabe estar se puede ir a donde sea y no le funciona. Y pienso mucho como, ¿te acuerdas lo que hemos hablado de mi abuelito? Que mi abuelito es una persona que, pues nosotros decimos en su época, pues no se hablaba de ansiedades ni de ese tipo de cosas, sino que la gente era como era y punto. Y él llega acá, se sienta a hablar con vos y a los 5 minutos está incómodo, está desesperado, No, como cambiemos, ¿qué vámonos. más vamos a hacer? Vamos, no, Y bonito, no- es que vamos a estar acá, parchar No, acá. y lo más grave es que no tiene nada para hacer. O sea, se quiere ir rápido de aquí Claro. para ir a hacer Pero nada es como a otro una- lado. como una ansiedad que él maneja, entonces también es como cómo sé estar, cómo no sé estar, pero también cómo me muevo saludablemente entre ambas cosas. Ustedes que han hablado mucho del duelo migratorio, ¿no? O sea, el tema, o sea, hay que también duelar esas identidades de uno que ya no son. Porque uno siempre está buscando anclarse a una identidad y entonces la identidad a veces te la da una mochila, la identidad a veces te la da un matrimonio, la identidad a veces te la da una ciudad, a veces te la da una profesión, etc. Y entonces siento que pues eso se va volviendo como una pequeña cárcel también. Y alguna vez leí en un libro de una autora que me gusta mucho que se llama Amélie Nothomb, que es una autora francesa, y hay un libro en el que ella menciona esto de el exceso de espacio es también una cárcel. O sea, tú imagínate en una Siberia, en una estepa o en un paisaje completamente abierto donde nunca hay márgenes, donde nunca termina y tú nunca paras de andar y nunca encuentras la margen. Entonces también esas identidades de nunca llegar también se van volviendo una pequeña cárcel por más exceso de espacio que tengas, ¿cierto? Entonces yo creo que en todo caso, eso que decías del miedo a la vejez, creo que es más bien miedo a anclarnos a una identidad, es también entender que las identidades van caducando. Y como decía ahorita, que bien puede ser un matrimonio, bien puede ser una profesión, bien puede ser un estar viviendo en un país y ya caduca, y creo que hay algo muy sabio en también cerrar esos ciclos con nuestras identidades. Entonces agradecer pues también lo que ya fue de los lugares por donde ya pasamos y entender que incluso la condición de viajante va cambiando, ya no viajamos de la misma manera como decías vos ahorita Sí, definitivamente. Yo lo comparo mucho con Con el turibús. no, Ay, no, bueno. El turibús. No, pero El turibús. Ay, no, Alejo tiene una versión del turibús y a mí me parece súper que trágica. me parece desalmado no trabajar toda la vida para irse para Europa o para donde sea. A los Montarse en el 70 turibús. años en el turibús dormido, toteado porque y me parece Ay, no. me parece Nosotros horrible. veíamos, o sea, donde vamos, ya el turibús para nosotros es símbolo de súper, Como o sea, hasta marica, ahí siempre nos encontramos y vemos los esperas- señores así con la cabecita en el No, piso. esperaste toda la vida para dormirte a Europa y no puede ser. No, pero iba a decir no del turismo, sino de los festivales. A veces con los festivales y la música y esa energía
que trae eso, la juventud, y me quiero ir por festival 3 o 4 días y me quiero ver todas las bandas y ahorita con lo del FOMO, pues con ese miedo de perderse las cosas que me pasaba a mí, que habían 2 escenarios y yo, marica, quiero estar en los 2, y entonces como una ansiedad ahí con eso. Y los años también, pues yo voy a un festival, pues aguantame 3 días de festival, no hay posibilidad, y no quiere decir que no vaya. Pues voy a ir a ver las 3 cosas que quiero ver bien vistas, más tranquilo. Sabes que como cuando tú dijiste inicialmente que te gusta viajar lento, esa ida, ese tour por Europa de más de 10 países en 20 días, que es lo contrario a lo de los viejitos. Pues me voy a ir a conocer 20 aeropuertos. Y no termino conociendo, marica, no termino mamado. Haciendo filas y eso. Pues sí, cada uno tiene sus formas de hacerlo y sus posibilidades también, y yo personalmente con los años he decidido hacerlo más tranqui, más lento, y que es como también asumir un poco los años de una manera inteligente y coherente con los valores que uno también va eligiendo, ¿no? Por ejemplo, para mí la versión no es o sea, la versión trágica del viaje no es del turibús, sino como siempre, o sea, que de vez en cuando un viaje así rico, pero como siempre viajar a otro país para ponerte una manillita con todo incluido y meterte a un hotel y no enterarte de cuál es la capital de este país y el centro turístico de Punta Cana, cuál es el centro histórico, o sea, como que para mí esa es la versión trágica, como el viaje, como siempre recurrir a esos viajes donde finalmente, pues nada, estás siendo la misma persona y no te estás permitiendo como ser permeable. No te estás dejando atravesar por nada. Yo lo que siento es que si uno paga para irse a una playa linda y a un hotel y no vas a conocer por fuera del hotel, pues hágalo acá, que el precio es más barato. Invierta en su país. Si no vas a conocer nada más, a su gente. Si no vas a hacer nada Mira, más. a mí ahora, más que el fear of missing out, que es el FOMO, me gusta, creo que es el JOMO, que es el joy of missing out, la alegría de perdernos de algo, como un poco de eso que decíamos ahorita, como es que eso ya no, y la alegría que da decir, no, eso ya no. En estos días estaba hablando con una amiga, con Caro Cortés, que me decía, cierto que no hay mejor sensación cuando uno ha quedado como con un grupo, vamos a rumbear, y de pronto uno ya como a las 9 de la noche tiene un sueño y uno está en la casa y se cancela la rumba y uno se pone todo contento, uy, menos mal se canceló. Yo creo que es que con el tiempo uno también valora mucho el tiempo de uno, o sea, uno aprende como a valorar esos espacios y a valorar la comodidad, y como que uno ya ha vivido un montón de cosas, y el haberlo hecho de cierta forma y entender que uno cometió muchos errores, pues dice, ya lo hice, ya los cometí, pero pues ya no lo voy a volver a hacer, o sea, ya fui y me hice no sé cuántos países en 20 días y terminé mamado, destrozado, ni siquiera disfruté tanto porque no me dio el cuerpo para hacerlo, pues no lo voy a repetir. Creo que también con los años uno como que va incorporando ese aprendizaje de la vida. Y va valorando, por ejemplo, esto de la palabra hogar, que por ejemplo para mí hoy es una pregunta abierta, hermosa, y mira que es como casi que lo opuesto al nomadismo o al viaje o esa incerteza de migrar. Y entonces mira que ya se va volviendo también como, bueno, una nueva aventura, cómo voy a construir un hogar con todos estos valores que coseché, con cómo voy a hacer de mi hogar, por ejemplo, me lo pregunto yo, y cómo voy a hacer de mi hogar como un museo de mi vida viajera, un museo de esta Carolina que ya ha sido tantas otras Carolinas, y entonces también ya, para mí es como un nuevo viaje, cómo va a ser el viaje de construir un hogar. Que suena súper idílico, pues, pero estoy muerta del susto. ¿Y cómo te relacionas tú como con esa condición de inmigrante? Yo siento que hay personas que disfrutan también el ser inmigrantes, que cuando decides serlo, nunca vas a dejar de serlo. O sea, tu condición de inmigrante no va a cambiar así tengas un pasaporte. O sea, llegaste como un inmigrante a este país y lo vas a hacer hasta el final de tu vida. Y seguramente la generación que viene después de ti va a ser, mis papás fueron inmigrantes, pero hay gente que se disfruta esa condición, pues como todo lo que trae decidir serlo. ¿Tú estabas como contenta con eso o sentías que no era tan cómodo para ti ser una inmigrante en España? Yo amo ser extranjera, amo, o sea, me encanta sentirme extranjera,
amo llegar a un aeropuerto, amo aterrizar en un lugar nuevo, amo hablar de repente en un idioma que quizá no es mi lengua natal, aprender palabras, preguntar desde la inocencia, relacionarme desde la inocencia con un entorno, e incluso aquí amo ser la que vuelve, amo ser la que constantemente le preguntan ¿y hasta cuándo estás? ¿Y cuándo te vuelves a ir? ¿No? Como tiene, o sea, esa rareza, esa extranjería, ese ser foránea, quizá también venga de esa, o sea, ya de un legado como de huida de muchos años que me queda, ¿no? Como de estar yéndome, pero a mí me encanta, yo me lo disfruto mucho, pero obviamente también tiene sus sombras, ¿no? Y más cuando somos de un país con un pasaporte prohibido como el colombiano. Entonces quizá hay como un carácter muy fuerte que también se me ha forjado a partir de ese ser extranjera, y es cuando hablo de Colombia, porque, y esto no sé si les ha ocurrido, muchas veces yo siento que hay que estar educando gente. Eso es heavy, pero yo ya lo hago como un ejercicio político casi. Es como señalar la ignorancia que a veces parece elegida acerca de algo tan delicado como un país o como una nacionalidad, ¿no? Hace una semana vino mi primera amiga de Sevilla, la primera amiga que yo hice en Sevilla, que es sevillana, y vino a Medellín por primera vez en su vida a Colombia, y era hermoso verla con frío en Medellín, y entonces de repente decirle como, tú no sabes cuántas veces me han preguntado a mí en Sevilla que si yo ya no estoy acostumbrada al calor por mi país, y es como tener que estar señalándole a alguien, oye, hay altitudes y latitudes. Colombia tiene altitudes, ¿no? Y cambia el clima y el tiempo por completo según donde estés. Y tener que explicarle eso a alguien de un país supuestamente, como ellos llaman, primer mundo, que además es una categorización que yo detesto y está súper caduca, del tercermundismo y el primermundismo, y tener que señalar eso y decir como, mira, esta ignorancia tan elegida que tienes, y o sea, y ahí te das cuenta de cómo viajar es de una riqueza educativa tremenda, ¿no? Yo siento que nosotros estamos en ventaja al haber vivido en un país en vía de desarrollo. Latinoamericano. Un país pobre, la verdad, porque económicamente, pues, con un modelo que... No estoy de acuerdo, pero bueno. Un modelo económico que no nos favoreció mucho desigual. A nosotros, ¿sí? Que a ellos les favoreció más, ellos fueron los que decidieron que ese era el modelo, y a nosotros no nos favoreció tanto. Es un país desigual. De esa manera. Pronto sabemos más de ellos y de nosotros. No sé si me hago entender, nosotros estamos casi que obligados a entender en qué parte del mundo estamos, en qué parte del mundo están ellos, en qué parte del mundo están otros, ellos ni se enteran. Y eso sí nos pone a nosotros siento yo, en un poquito de ventaja para entender un poco más el mundo en realidad, sí, para tener una idea de la big picture en realidad del planeta, sí, de la globalidad. Estamos casi que obligados a eso. Obviamente no todo el mundo, hay un tema pues ahí de oportunidades. Pero también como para disfrutarse cosas. Yo también lo veo como una opción, como que nosotros podemos ver cine español y lo disfrutamos, y cine latinoamericano y lo disfrutamos, y Hollywood lo disfrutamos, pues como que tenemos una versión más amplia que nos permite también como relacionarnos con diferentes cosas que son globales. Los menos sesgos. Claro, total. Menos sesgos. Eso es o sea, no tener tantos sesgos es tan delicioso en la vida. Los anglos no toleran el cine que no sea en inglés. No lo toleran, no lo pueden ver. Bueno, y en España todo tiene que ser doblado. Doblado. O sea, sí, yo una vez me salí del cine porque había una película que era en Guayuní, creo que es la lengua de los guayú. Sí. Y de Ciro Guerra, a lo mejor estoy metiendo las patas y no me acuerdo bien del director y la película, pero yo me tuve que salir del cine porque la doblaron al español de España, y la riqueza de la película era que había sido grabada en esta lengua indígena de La Guajira, o sea,
Qué locura. Sí, sí, ellos hacen unas... Caro, ¿cómo es tu relación con España? Yo siento que me he quedado con algo de España en mí y pretendo nunca eliminarlo de mi vida. O sea, hay algo de española en mí. Para mí fue un honor vivir ahí. Yo no sé si volveré, puede que sí. Y recorrerlo, porque además era muy importante conocer distintas regiones de España y todavía quiero seguir recorriendo más. Mi relación con España creo que ha sido, obviamente, como con todo, de amor y odios, obviamente. Me encanta el legado que me ha dejado, como de disfrutona, como dicen ellos. Realmente Europa vive en un paradigma muy distinto al americano nuestro, en donde la lentitud y el descanso importan, en donde no todo es productividad, en donde de repente disfrutar de una buena comida de calidad, bajo el sol, en una mesita, donde es importante, por ejemplo, maridar una comida con un vino, y no es beber para emborracharse, sino para hacer ese maridaje. La frontalidad española es una cosa que me fascina, y también al haber estado casada con un español es algo hermoso, donde no es un sincericidio, sino una frontalidad de decir, tengo esta certeza en mí y la voy a decir sin maquillarla, que en Latinoamérica no tenemos eso. Ha sido una delicia y me lo quedo. Y de repente pues también es duro como traérmelo y ver como que aquí no se entiende tanto, pero bueno, para mí también me ha ayudado tanto a madurar mi carácter y mi personalidad, que es como, bueno, lo pongo, ¿no? Porque tengo que maquillar lo que tengo ya como una certeza dentro de mí. No quiero esto, no me apetece. No me apetece. A mí me parece súper complejo. Sí, la verdad. A mí me encanta. Es difícil la brecha entre, siento yo, soy muy sensible, muy sensible, y trato de ser muy delicado para decir las cosas, porque no sé en qué, pero de qué porque forma tenemos puedo... amigos españoles muy amigos, muy cercanos. Pero estoy de acuerdo, perdón, Lauri, pero estoy de acuerdo con que nos pasamos de calidad, sobre todo con el decir no. ¿Quiénes? Los latinos. Y ellos sí, también es que se creo pasan que de calidad son dos le damos muchas vueltas a las cosas. Pero la rudeza europea. Claro, entonces ahí hay un punto donde, por ejemplo, yo digo, es que yo puedo ser frontal y amable. Por eso digo que es ese maridaje que también me queda a mí. Eso es lo que nos da a nosotros de entender las dos versiones. Porque sí teníamos pues como amigos que pues uno dice, pero no hay necesidad tampoco de decirlo así. Pero que tío, que sos tonto, pues ¿para qué tengo que decirte tonta? Sí, bueno, pero también es como el significante y el significado, sí, que claro, ya allí es diferente. O sea, de repente allí, por ejemplo, culo no es una grosería, y acá sí de repente digo, pues no, es una parte del cuerpo y ya está, y eso no es una manera de nombrarlo. Pero entonces eso también les da mucha libertad en muchas cosas, porque no tienen tantos prejuicios morales, no hay acá hay como una moral cuádruple, allá de pronto ya es doble. Entonces como que viven sin menos moralismos, justamente por eso. Es que claro, uno se queda con esa capa superficial de que, es que son rudos o insultan mucho. Pero por ejemplo yo me he dado cuenta que ellos son más rudos con la palabra, pero nosotros somos violentos en Colombia. No. Allá tú respondes duro, y yo aprendí, y a veces yo también me veía a mí misma respondiendo y con los gestos y tal, y como respondiendo duro, pero el otro no se lo toma personalmente. Es como, bueno, respondió así y ya está, porque necesitaba decirlo, pero acá entonces ya se agarran a los puños. Entonces son esas dualidades que uno no entiende. Entonces uno dice, y acá somos... Porque acá entonces lo que yo siento en Colombia es que son unos polos con unas brechas muy grandes. Hay gente muy rica y hay gente muy pobre, hay gente muy amable y hay gente muy violenta. Y allá de pronto la brecha no es tan grande, los polos no son tan alejados. Pero por decir cosas que, por ejemplo, con las que yo nunca pude
es con el deporte nacional del español, que es la queja. O sea, todo el tiempo hay que quejarse, es como ya está. O sea, y con el tema de la política me bueno, parece. acá también un poco. Yo creo que en todas partes. Estamos, el mundo está muy. Uy, no, pero muy sí la polarizado. queja es tenaz. La queja es tenaz y entonces es como venir, o sea, Nosotros- tenés un estado de bienestar, tenés un estado papá que te da todo. Hombre, de vez en cuando, o sea, no sé, hay que ver, no sé. Nosotros vivíamos en un edificio y todos eran señores y señoras pensionados mayores. O sea, los únicos estudiantes éramos nosotros. No. O sea, Salir del edificio era hacer terapia porque nos veían y, ay, ¿cómo están? Sí, bien. Pero esto es esto una es una mierda, este país es una mierda, pero que todos son una Pero mierda. ¿cómo van a estar bien acá si Marica. esto es una mierda? Acabo de Y yo pensar decía, que los españoles y los japoneses son opuestísimos. pues los japoneses. Pues porque los españoles son todo, es que pues como que exteriorizan mucho como sus sentimientos, como que ellos son súper abiertos y oralmente se dan los permisos como para poder expresar todo eso que están tramitando emocionalmente, y los japoneses son lo opuesto. O sea, los japoneses son las personas más políticamente correctas, así por dentro se estén muriendo. Les parezca lo peor que está Son pasando. polos opuestos. Opuestos, o sea, son así, ellos no modulan y ellos todo es el hiperrespeto al otro, o sea, se pasan, para mí ya es un exceso, ellos te empujan, perdón, todo es con una excesivo respeto, o sea, excesivo respeto con el otro, excesivo respeto en la comunicación, no pueden hablar duro, no pueden decir una mala palabra. Sí, y sí, en español y en japonés. Sí. Nosotros, cuando viví en España, entendí Me muchas imagino cosas de japonés. nosotros. ¿Ah, sí? Sí, nosotros tenemos mucho todavía de ellos, claro. Somos, claro, si me pongo en comparación en Europa con un sueco, Claro. Ah, no. entiendo que somos bullosos. Sí, Pero igual yo mundo siento que en latino. España también hay mucha diversidad, tanto como aquí. O sea, hay una diversidad tremenda. Además, por ejemplo, yo viví en una parte de España que sufre muchísimo estereotipo y sesgo, y que son los andaluces. Sí. Entonces también cuando viajaba, qué sé yo, al norte de Valladolid. España, Todo lo me contrario, daba cuenta sí. como de esos estereotipos tan fuertes que hay, y también me molestaba porque yo ya también conocía la cultura andaluza desde otro lugar. Que incluso llegó a chocarme a mí misma, pero bueno, o sea, también te das cuenta de, qué diversos son las regiones, tanto como aquí. No, pues hay tanto tantos que hablan- españoles y tantos que que hablan Hablando idiomas otras cosas. diferentes. Sí, que es súper loco. Gallego, esos regionalismos, sí. Euskera. Caro, para terminar, hay un tema que me parece bacano tocar, que te lo mencioné ahorita, es el tema de la salud mental. ¿Cierto? Hay gente que viaja, como dice Lauri, con una maleta más liviana en cuanto a eso. Y incluso a veces cuando la maleta está muy cargada, la gente le da mucho miedo irse y enfrentar una crisis en otra parte que es más compleja. ¿Cómo te fue a ti con ese tema? Pues como yo me he ido tantas veces y he tenido tantas migraciones, siento que sí ha sido un reto tremendo. O sea, yo me he ido pretendiendo que mis problemas se iban a acabar cambiando de escenario, y lo que hice fue encontrármelos más de frente que nunca. Entonces, lo que yo siento finalmente es que emprender un viaje, emprender una migración, sea voluntaria o no sea voluntaria, implica un viaje interior, y ese viaje interior es un viaje de sanación, ¿y qué es un viaje de sanación? Es un viaje de autorresponsabilidad. Entonces toca hacer la tarea de listo, o sea, si esto es lo que está apareciendo, ¿cómo voy a hacer para atravesarlo, para sanarlo, para entenderlo? Entendiendo también que estamos en unos tiempos súper privilegiados para hablar de salud mental. Quizá las mujeres llevamos un poquito la delantera en ese sentido, quizá los hombres, el tema de la salud mental es para muchos hasta un tabú. Y bueno, o sea, yo creo que migrar te explota tu equipaje de sombras y luces en la cara, porque salen tus dones y salen también tus sombras,
y entonces despliégalas y hazte cargo y teje con eso y créate una piel nueva y mata la versión tuya que tengas que matar y sana y es una oportunidad de oro. Hace un par de días hablaba con una amiga argentina, con Sharon, y hablábamos como, ella me decía, boluda, estás en una página en blanco, estás en un volver a empezar tremendo, y las dos decíamos como, uno cuántas veces puede contar eso en la vida, que está en un momento cero, en un kilómetro cero, uno cuántas veces tiene la oportunidad en la vida de decir, estoy en página en blanco, puedo escribir la historia otra vez. Entonces viajar es una oportunidad hermosa para, a través de autoconocerte, volver a tener esta oportunidad de oro que es volver a empezar y volver a reescribirte. Qué hermoso. Caro, ¿en qué estás en este momento? Un poco pues como de lo que haces, siempre de blanco. Pues un poco de lo que haces, ahorita yo sé que vas para el Chocó, sí, que claro. me contaste y dije, Al qué Pacífico, delicia. sí. Bueno, yo en redes estoy como Carolina Chabate, yo ya llevo muchos años siendo creadora de contenido. En este momento pues ya estoy trabajando como terapeuta, digamos como, sí, como haciendo esos trabajos con personas uno a uno, y llevo muchos años haciendo, por ejemplo, viajes, retiros, experiencias de yoga y escritura, que para mí es sobre todo hacer un trabajo creativo transpersonal. O sea, yo hablo como de creatividad transpersonal, que es una creatividad que pasa por tu cuerpo, que pasa por tu dimensión emocional, por tu dimensión mental, y es como justamente como estar en contacto con esa posibilidad de reinventarte todo el tiempo y expresar, que finalmente es la creatividad, ¿no? Expresar tu proceso en el afuera, sea lo que sea que quieras hacer, sea que quieras ser madre, o que quieras escribir, o que quieras hacer un podcast, o que quieras fundar una nueva identidad, sí, emprender, sí. Exactamente. Y mira que me pasó algo muy simbólico, y es que el día que aterricé en Colombia hace unas semanas, quité el modo avión y me llegó una notificación de la Cámara de Comercio de Medellín diciendo que mi marca había sido registrada, que la había registrado hace un año. Y mi marca es Una Vida Creativa, siempre ha sido Una Vida Creativa, pero pues desde hace un año estoy justamente, una de las semillas que estoy como incubando es la semilla de darle un rumbo diferente a mi marca ahora, como con unos productos diferentes, todo desde la creatividad, el autoconocimiento. Yo llevo 10 años hablando de journaling, por ejemplo, entonces ahora viene este reto hermoso de, por ejemplo, sacar mis journals y bueno, con ellos seguir pues como de la mano las experiencias que hago. Entonces no es un volver a empezar ahí, ese no es tanto en página en blanco, sino que creo que estoy reordenando mi proyecto creativo. Yo creo que es diferente al caos, ¿cierto? Es como un momento de reordenamiento, es como cuando uno se va a mudar, que uno llega y saca todo, tira la basura, regala, vende, hace como un proceso de discernimiento con esto, sí, pondera y reordena. Entonces creo que en ese sentido estoy como en un proceso de reordenamiento que es también fantástico, como volver a poner orden en la vida, ¿no? Bueno, Caro, yo creo que es súper... ¿cuál sería la palabra que quisiera utilizar para que fuera muy preciso? Profundo, como entre profundo y amable escucharte, o sea, sí. Es una conversación que se mueve sí. Como entre lo chévere, pero también como esas reflexiones que muchas veces uno en la velocidad de la conversación no hace, entonces creo que es muy rico escucharte. Eres una gran conversadora, creo que si las personas que nos están viendo, nos están escuchando, se dan un paso por tus redes, se van a encontrar ahí con un contenido como este tipo que me parece súper interesante, como que no necesito a veces ser tan profundo para nutrir, ¿cierto? No necesito llegar a lo más profundo para en realidad aportar valor, y creo que es lo que logras. Entonces me parece bacano para la invitación, para la que la gente también se dé la pasadita por allá. A mí me parece, Caro, que volver es brutal, porque tienes 1.000.000 de historias para contar y mucha gente muy fascinada con las historias. Ay, gracias por decir eso. Y yo siempre pensaba, cuando vivía por fuera, si algún día tengo que volver a Colombia, a contarle a los míos todo esto. Y casi que el podcast nace de sentarnos a contar un poco de eso, y es brutal, es
es brutal porque uno contando también aprende mucho, ¿cierto? Es como escribir, como racionalizar, contar El y contar, racionalizar el pensamiento que es tan vago y que va por ahí a veces, y grabarse, nosotros que nos grabamos, es ponerlo ahí y decir, ay marica, mira lo que me salió, mira lo que pienso. O mira que yo no valoraba tanto eso y contándoselo a otra persona me está haciendo caer en cuenta de que esto que yo he vivido es fascinante y yo a veces ni siquiera yo misma lo veo así. Eso se llama el viaje del héroe. O sea, el héroe siempre parte en busca de algo que a veces ni siquiera sabe qué es. Se encuentra con algo que le inicia, que casi siempre son obstáculos, muertes, experiencias inesperadas, y en esa iniciación es donde encuentra su maestría, y el viaje del héroe siempre finaliza regresando para poder compartir lo aprendido. Yo siento que yo estoy ahí, y decías la palabra volver, y yo últimamente estoy contactando es con la palabra llegar. Nadie te quita lo bailado. Totalmente. Sí, entonces, ya, o sea, Me lo encanta. vivido, lo tienes ahí para que lo utilices de ahora en adelante en lo que quieras, porque eso no te lo van a quitar nunca. Bien llegada, Caro, por acá, nos vamos a ver más. Sí, llegada. Caro, gracias. Gracias. A ustedes gracias por vernos, por escucharnos, por llegar hasta acá. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación con Caro, que les haya servido. Les mandamos un abrazo gigante. Gracias por estar acá. Ya saben que si quieren saber más, nos encuentran @nohaybanderas en Marte en todas las redes sociales. Nos vemos en 8 días Chao. con un nuevo episodio. Gracias. Chao.